Amén, y le damos lectura a la palabra. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues el varón consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí aquel que sane para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Aspar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Sea tu palabra, Dios mío, en esta hermosa noche glorificada, Señor. Sea tu palabra aceptada. Sea su palabra en esta hermosa noche, Dios mío, haciendo una obra en cada uno de nuestras vidas, Señor. Que sea usted, Dios mío, a través de tu Espíritu, dándonos el entendimiento de ella, Señor. Que esta palabra hoy traiga a nuestras vidas, Señor, consuelo, traiga esperanza, traiga fortaleza. Que esta palabra traiga la medicina que necesitamos, Dios, y sana toda herida, Dios amado, en esta hermosa hora, Dios. Que por esta palabra hoy de este lugar no salgamos igual, Señor amado,
como entramos a esta casa, Señor. Que por medio de la palabra, Señor, salgamos de este lugar bendecido, con fe y creyendo, mi amado Señor, que usted dio sobre todas las cosas, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Tome asiento por un momento, alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en esta hermosa noche, segundo libro de los Reyes, amén, capítulo 5, donde nos narra la palabra una historia de un hombre llamado Naamán, alabado sea el nombre del Señor, el cual la palabra nos enseña que este hombre era un principal de entre el ejército del rey de Asiria. Era un hombre, aleluya, valoroso ante los ojos del rey, alabado sea Cristo. Lo tenía en un puesto, en un alto rango de privilegio. ¿Por qué? Porque por medio de este hombre, de su astucia, de su sabiduría, por medio de lo que este hombre preparaba para una batalla, había adquirido, tenido muchas victorias a favor del pueblo de Asiria, alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Asiria era representado en aquel tiempo por un pueblo, aleluya, que era preparado en batalla, un pueblo de guerra, de lucha, un pueblo que se entregaba a morir por su pueblo, por su rey, por su gente, alabado sea el nombre del Señor. Ese era el pueblo de los asirios, alabado sea el nombre de Cristo. Pero a mí me encanta, aleluya, la historia de este pasaje, porque la Biblia dice que Dios, Jehová, el Dios de los cielos, usaba al ejército de Asiria para juzgar a los otros pueblos. Por medio de la idolatría, por medio, aleluya, de lo que el pueblo llevaba en su corazón, Dios levantaba al pueblo de Asiria y le permitía tomarlo y llevárselos cautivos para enseñarle a aquel pueblo, aleluya, de que el poder y la mano de Dios nadie se escapa, aleluya, de que de los ojos de Dios nadie se puede esconder, que del juicio de Dios nadie puede huir, alabado sea el nombre del Señor. Dios hace como Él quiere. Él utiliza al que Él le da la gana. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra a nosotros nos enseña, dice que si el profeta calla, hablarán las piedras. Amén. La palabra de Dios no puede estar presa. La palabra de Dios no se va a retener. La palabra de Dios no se va a acabar, simple y únicamente porque no haya sobre la tierra un hombre que se pare y hable la palabra tal conforme está escrita. La palabra de Dios no tiene sombra de variación. Ella es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que nosotros los seres humanos la hemos tomado y la estamos cambiando. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros mismos, esa es otra cosa. Pero la misma palabra, aleluya, aunque tú la cambies, la misma palabra un día será usada para juicio tuyo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios tomaba el pueblo de Asiria, aleluya, y lo tomaba para juzgar a los otros pueblos. Y uno de esos pueblos que eran juzgados por los asirios por medio del mismo Dios era Israel. ¿Por qué Israel? La palabra dice que Israel es el pueblo amado de Dios. Dios lo levantó, lo hizo una nación cuando no era nación. Lo tomó del pueblo, el peor pueblo, pero a Dios le plazó tomarlos a ellos, levantarlos y hacerlos su pueblo. Pero era un pueblo rebelde, un pueblo que caminaba de espalda a Dios, un pueblo que Dios lo levantó para él ser su rey, pero ellos pidieron un rey porque ellos querían que un hombre los gobernase. Ellos no querían que el Dios eterno de los cielos les guiara, los enseñara, los bendiciera. No, ellos querían que un hombre en la tierra les juzgase, que un hombre en la tierra les soyugase, que un hombre en la tierra los oprimiera. A ellos querían, ¿sabes por qué? Porque ellos estaban acostumbrados allá en Egipto a esa vida. Y por eso este pueblo era rebelde a Dios.
Por eso este pueblo, aleluya, siempre era llevado y entregado a los otros pueblos en cautiverio por su rebeldía. Pero mire la historia tan hermosa de que en medio de este pueblo de Asiria, Naamán, el general, Naamán, aquel hombre que delante de los ojos de su rey era un hombre de gran estima, un hombre de astucia, un hombre fuerte, un hombre de lucha, un hombre de entrega, alabado, pero era leproso. La palabra dice que era leproso. Aunque era fuerte, aunque delante de los ojos del rey era de gran estima, pero era leproso. Muchas veces nosotros, mi amado, nos creemos la última Coca-Cola del desierto, pero no nos damos cuenta, alabado sea el nombre del Señor, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros errores, qué es lo que verdaderamente hay dentro de mí, de mi corazón, pero nos creemos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, nos creemos los mejores dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero no nos damos cuenta, alabado, que tenemos lepra. La lepra es algo espiritual. La lepra no simplemente va a lo físico. La lepra también toca la parte espiritual del ser humano. Naamán, el general, se vestía con sus vestiduras y se veía un hombre sano, un hombre fuerte, un hombre vigoroso, pero por dentro de él, lo que tapaba su vestidura era lepra. La contaminación que este hombre llevaba en su cuerpo, la marca que este hombre llevaba por ser la clase de persona, aleluya, que aunque delante de los ojos del rey era de gran estima, pero delante de los ojos del rey de reyes y señor de señores era un hombre leproso. No estaba bien delante de los ojos del Señor. ¿Por qué, mi amado? La trayectoria de los pueblos de Asiria, la historia de los hombres de Asiria, dice la historia que eran hombres, aleluya, que eran sin piedad, eran hombres asesinos, eran hombres sanguinarios, eran hombres que no tenían piedad ni misericordia de nadie. En donde ellos llegaban, todo lo destruían, todo lo acababan. Donde ellos llegaban, todo lo arruinaban. Bendito sea el nombre del Señor. Así hay gente, mi amado, en estos tiempos. Gente que se cree, mi amado, los dones. Gente que se cree los dogmas. Gente que se cree en lo más sabio. Pero donde ellos llegan, donde imponen, donde ellos llegan, aleluya, a causar, a hablar, a enseñar, aleluya, lo único que traen es desgracia, es ruina, es escasez, es contienda. Donde ellos llegan, mi amado, lo que estaba construido lo acaban, lo derriban, lo destruyen. Porque hay dentro de ellos un espíritu, mi amado, de arrogancia, de prepotencia, que los conduce a hacer las cosas desagradables ante Dios. Aunque su aspecto físico se note una clase de personas, aleluya, que sea agradable ante tus ojos, pero tiene que ver cómo está delante de los ojos del rey. El que examina la mente y el corazón del hombre, aleluya. El ojo del hombre puede ver una cosa, pero el ojo de Dios no falla. El ojo de Dios te analiza, el ojo de Dios te observa, el ojo de Dios sabe lo que hay dentro de ti, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus corazones, cuál es tu intención. Alabado sea Cristo. Y si tu intención dentro del pueblo de Dios no está bien delante de los ojos de Dios, nada va a quedar oculto, mi amado. En cualquier momento Dios va a dar a conocer tu clase de personalidad. En cualquier momento Dios va a dar a conocer cuáles son tus pensamientos. Aunque
aunque muchas veces, aleluya, por fachada te mostraste justo, recto, misericordioso, pero Dios tiene un día preparado donde te va a decir: lo que tú vivías era apariencia, lo que tú enseñabas era apariencia, porque nada de lo que decía, nada de lo que enseñaba lo ponías por obra en tu vida. Bendito Dios. Ese era Naamán, el general que cuando él llegaba imponía, y todo mundo, todo el pueblo, toda gente donde llegaba Naamán temblaba, porque era un hombre de respeto. Era un hombre de respeto. Donde él llegaba, mi amado, a todo pueblo donde él llegaba le temían. A los asirios le temían en esos tiempos. Así hay gente, mi amado, en la tierra. Gente que donde llega, la gente no lo mira con respeto, la gente lo mira con miedo. El miedo es una cosa y el respeto es otra cosa. El miedo te paraliza, el respeto te lleva a honrar. El miedo te lleva a estarte quieto, porque si me muevo algo van a hacer en contra de mí. El miedo no te deja pensar, aleluya. El miedo no te deja avanzar. El miedo te paraliza. El respeto te lleva a honrar. El respeto te lleva a un escalón más. El respeto te lleva a la presencia de Dios. Pero Naamán, este hombre que con su vestidura cubría lo que él llevaba por dentro, pensaba a Naamán que todo el tiempo y nadie lo iba a descubrir. Nadie se iba a dar cuenta de la clase de persona que era. Nadie se iba a dar cuenta de lo que él tenía escondido. Muchas veces nosotros llevamos dentro de nosotros algo escondido y creemos que nunca va a salir a la luz. Pero vengo a decirte en esta preciosa noche, a mí la palabra me enseña que nada quedará oculto entre cielo y entre tierra. A algún momento va a salir a la luz lo que tú llevas dentro de tu corazón. En cualquier momento Dios va a sacar a luz lo que hay dentro de tu corazón. Aleluya. Y Naamán, aquel hombre valoroso ante los ojos del rey, con su vestidura bien hermosa, delante del rey, era un hombre que causaba admiración. Delante de su gente, delante de todos los que él tenía a su mando, era un hombre valoroso, aleluya. Pero otra cosa era cuando Naamán llegaba a su casa. Cuando Naamán llegaba a su casa, su identidad cambiaba. En el palacio era un hombre admirable, pero en su casa su identidad era descubierta. Así hay gente, mi amado. Gente que en la calle muestran una apariencia. Gente que en la calle creen y la gente lo ve y dicen: esta mujer es fuerte, este hombre es fuerte. Pero cuando llega a su casa, aleluya, cuando llega a su habitación, bendito sea el Señor, entonces nos damos cuenta que verdaderamente nuestra identidad cambia, porque cuando estamos solos lloramos, cuando estamos solos nos quejamos, cuando estamos solos nos damos cuenta que si no le tenemos a Él en nuestras vidas no somos nada, que si Él no vela por nosotros no somos nada, que si Él no nos bendice no somos nada. Cuando estamos solos nos damos cuenta de que sin Él nada somos, quedamos desarmados, quedamos deshechos. Alabado sea Cristo. Ante los ojos de los hombres aparentamos que estamos bien. Delante de la hermana aparentamos que estamos bien. No, yo estoy bien. Firme. A su nombre.
Como nos decían a nosotros aquí, ¿cómo está? Firme como la gelatina. Pero la gelatina, ¿dónde? ¿Fuera o dentro de la nevera? Porque la gelatina fuera de la nevera es agua. La gelatina es firme cuando está dentro de la nevera. Cuando está en el frío, ella se pone firme. Pero fuera está agua. ¿Cómo está? ¿Dentro o fuera de la nevera? ¿Cómo estaba Naamán? Cuando llegaba ante el palacio del rey, con su vestidura, que era admirable delante de los ojos de los hombres. Pero cuando llegaba a su casa, una muchacha del pueblo de Israel, que había sido parte de los que ellos llevaron cautivos, cuando llegaba a su casa, esta mujer podía darse cuenta, aunque él se coloque ese vestido, es leproso. Aunque él parezca ser fuerte, él tiene una necesidad. Aleluya. Era descubierto. Y aquella muchacha le dice a su señora: señora, si el Señor, el rey Naamán, el que causa gracia ante los ojos, el que parece fuerte, él rogase al profeta en Samaria, él oraría y el Dios de los cielos le sanaría. Mire cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Dentro del palacio, perfecto. En la casa, no era nada. La lepra lo estaba consumiendo. La lepra lo estaba matando. La necesidad de Dios lo estaba matando. Pero no lo reconocía. Hasta que fue descubierto. Hasta que aquella muchacha tuvo que decirle: si él fuera al profeta de Samaria, él oraría a Jehová y lo sanaría. Tuvo que ser descubierto lo que él llevaba para él poder reconocer que él necesitaba de una palabra, que él necesitaba de un Dios de los cielos, que él necesitaba que alguien, aleluya, hiciera algo en su vida. Muchas veces nosotros tenemos necesidad, pero nos cuesta acercarnos a la persona adecuada, a la persona correcta, a la persona, aleluya, que por una palabra que haya en su boca, algo puede hacer Dios en nuestras vidas. Nos cuesta acercarnos a aquellas personas. Nos cuesta reconocer que tenemos una necesidad. Los asirios eran reconocidos por personas altivas, prepotentes, arrogantes. Y esa prepotencia y esa altivez de Naamán tuvo que ser quebrantada. Porque él tenía hombres a sus mandos. Y a cualquiera que él le decía: venga acá, a la hora que él le dijera, vaya a tal lugar, tenía que ir. Aleluya. Pero las cosas van cambiando. Porque cuando Dios tiene planes y propósitos con alguien, Dios empieza a darle a donde más le duele. Hay como un silencio sospechoso. Cuando Dios tiene planes y propósitos con una persona, Dios tiene que empezar a tratar con aquella persona a donde ella más le duele. Dios tiene que empezar a quebrantar el carácter de aquella persona. Y para quebrantar el carácter de aquella persona, tiene que levantar a otro que haga contigo lo que tú haces con otro. Para ver si te gusta. Para ver cómo reaccionas. Para ver qué haces. Para ver qué dices. A su nombre. Por eso cuando alguien te hable en la forma como tú le hablas a otro, examínate. Puedes decir: Dios quiere tratar conmigo porque así hablo yo, porque así trato yo. Ahora me tratan a mí, me hablan a mí, pero no me gusta.
Entonces ponte en la ropa de aquel que tú le hablas de esa misma forma. ¿Cómo se siente? ¿Cómo piensa? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué pasa cuando él me ve? Porque somos buenos para hacer, pero no nos gusta recibir. Y estaba Naamán, el general del pueblo, el hombre victorioso en batalla, fuerte en batalla, alabado sea Cristo. Pero Cristo tenía algo preparado para Naamán, y era darle donde a él más le duele. Dice la palabra que el rey de Asiria le mandó carta al rey de Israel. Y cuando él leyó la carta diciéndole: ahí te mando a mi siervo Naamán, con gente a caballo, para que tú ores, para que su lepra sea sanada. El rey de Israel empieza a decir: ¿yo acaso Dios? ¿Yo acaso soy Dios que mate y dé vida? Para que éste mande a este hombre acá a mi casa para que le sane. Alabado sea Cristo. Este es lo que está buscando, es tener algo contra mí. Este es lo que está planeando, es tomarme desapercibido, es tomarme distraído para poder entrar, hacer guerra, destruirme, matarme, acabarme, llevarme cautivo. Alabado sea Cristo. Porque nosotros mismos representamos delante de la persona la clase de persona que nosotros somos. Y mucha gente no quiere hablar con nosotros. Mucha gente no quiere acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio. Porque somos personas de mal testimonio y por eso no quieren hablar con nosotros. No podemos hacer llamar cristianos. Podemos decir que somos hijos de Dios. Pero cuando decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mirar, tenemos que ser medidos, tenemos que ser probados para ver sinceramente somos hijos de Dios. A su nombre. ¿Por qué el rey de Israel pensaba de esa manera de Naamán? O del rey de Asiria. Por lo que él hacía. Por el ejemplo que él daba, por lo que escuchaban, por la historia. Alabado sea el Señor. Y por eso él temía en su corazón recibir a Naamán. Aleluya. Pero dice la palabra que estaba Eliseo y escuchó que de Asiria habían mandado cartas y el rey había rasgado sus vestidos. Y le dijo: ¿por qué rasgaste tu vestido? Por lo que dice la carta, mándalo a la casa, dile que vaya a mi casa y él sabrá que hay profeta en Israel. Cuando hay un profeta, cuando hay una mujer de Dios, cuando hay un hombre de Dios, aleluya, él no le teme, aleluya, ni si es sicario, ni si es brujo, ni si es bruja, a él no le importa, aleluya, lo que sea la persona. Lo que el hombre de Dios siempre está mirando, que delante de él está el poderoso de Israel. Que si Dios coloca en mi corazón una palabra para el sicario más sicario de esta tierra, esa palabra le va a confrontar, esa palabra va a penetrar en su corazón, esa palabra va a traer a su vida un arrepentimiento, un cambio, una transformación. Alabado sea Cristo. Porque más poderoso es el poder del Dios que yo le sirvo que el poder del mundo. Bendito sea el Señor. El rey de Samaria, de Israel, tenía miedo, estaba asustado. Pero el profeta le dijo: no, mándamelo a mí, yo me encargo de él. Y preciso, dice la palabra que él llegó con hombres de a caballo.
y llegó a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Naamán esperaba que Eliseo saliera, extendiera una alfombra para él pasar por la alfombra. Que Naamán se humillara, que Eliseo se humillara delante de Naamán. Que Eliseo le dijera: ven, mi señor, siéntate aquí en la silla de privilegio. Así hay gente, mi amado. Gente que entra, gente que viene, gente que sirve en la iglesia y quieren puestos de privilegio. Quieren ser reconocidos por el hombre, pero aborrecidos por Dios. De nada me sirve a mí que me reconozca la gente y Dios me aborrezca. Yo prefiero mejor ser reconocido en los cielos y aborrecido en la tierra. Que me aborrezcan en la tierra, pero que sea bien recibido en los cielos. Pero hay gente peleando en la tierra, púlpito. Gente peleando aquí en la tierra, ser reconocido. Alabado sea Cristo. Reconocido en la tierra, pero desconocido en los cielos. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquellos tiempos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dirá: apartado de mí, no lo conozco. ¿De qué nos sirve ser reconocido en la tierra y seamos desconocidos en los cielos? De nada. Aquel día vamos a decir: Señor, pero yo profeticé. Señor, pero yo puse las manos y se sanó el enfermo. Señor, pero el endemoniado fue libre. Apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque muchas veces creemos, aleluya, porque ponemos la mano y es libre la persona. Ya Dios está con nosotros. Espérate un momentico, aleluya. Lo que Dios va a respaldar es su palabra. Lo que Dios va a respaldar es el propósito con la persona. Lo que Dios va a respaldar es lo que Él quiere hacer con el hombre, aleluya. No eres tú, eres Dios. Así que hoy puedes ir bajándote de esa nube. Sí, porque hay gente que Dios lo usa y hay que humillarse, hay que adorarlo, hay que exaltarlos a ellos, hay que darle reconocimientos a ellos. Y la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. La gloria es para Dios. Yo tengo que reconocer, mi amado, que lo que Dios hace, lo hace por misericordia. Y si me usa, por su amor y misericordia. Y yo no puedo robarle a Él la gloria. Siempre le he dicho al Señor: Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Pero todo lo haces tú, yo no hago nada. Yo simplemente en la tierra soy un siervo inútil. El siervo inútil es el que hace y no hace más nada. Es el que sabe hacer algo y no hace más nada. A su nombre. Pero Naamán esperaba que Eliseo lo recibiera con los brazos abiertos. Que Eliseo le dijera: ven, mi señor. Que Eliseo se humillara como se humillaban los pueblos. Pero Eliseo ni siquiera se levantó a recibirle. Eliseo le mandó a su siervo, a su servidor: ve y dile. Ni siquiera fue Eliseo el que le dio la palabra. Mandó a su criado y le dijo: ve y dile que así dice Jehová, que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. Ay, ay, ay. Le dio donde más le dolía. Le mandó a hacer lo que él nunca pensaba que tenía que hacer. Así estamos nosotros. Y Dios no va a poder hacer cosas que nosotros nunca pensamos hacer. Porque nos duele, porque nos cuesta. Porque tenemos en el corazón duro para hacer lo que Dios manda que hagamos.
Hay gente que Dios va a decir: ve ante tu vecina, ve ante tu vecino, dile perdón, pídele perdón, porque el día que tú lo hagas, tu corazón va a ser limpio, vas a ser libre. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? La respuesta de ellos va a ser: prefiero vivir atado en mi corazón, pero pedir perdón, no, Señor, nunca. Así hay gente, mi amado. Así hay gente. Gente que le cuesta pedir perdón. Gente que no sabe, mi amado, lo que hay cuando usted pide perdón a la persona. Si yo no hice, si yo no le pegué, yo no la insulté, no importa. La palabra a mí me enseña que aunque tú no hayas sido, ve y pide perdón. ¿Por qué a nosotros los seres humanos nos cuesta pedir perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? Aún sabiendo que la palabra dice que cuando nosotros pedimos perdón hay sanidad, hay liberación. ¿Por qué nos cuesta? ¿Ah? Está el orgullo. Así estaba Naamán. Así estaba Naamán. Naamán dijo: yo pensé que el profeta iba a salir y cuando me mirara iba a poner su mano en mi parte afectada, en la lepra, iba a orar a Jehová su Dios y yo iba a ser sano. Yo pensaba. Muchas veces nosotros nos quedamos envueltos y encerrados en el yo pienso, en el yo creo. Y no es como tú crees, y no es como tú piensas, es como dice la palabra. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¡Basta! Ya basta vivir con un corazón lleno de rencor, de odio, de amargura. El odio, la amargura, el resentimiento cierra la puerta de los cielos. El odio, el resentimiento y la amargura es peor que un cáncer. Te va matando por dentro. Te va envenenando por dentro. Y cuando vienes a ver, ¿estás listo, papá? ¿Estás listo para la foto? Naamán, el general, diciendo: yo pensé que el profeta iba a salir. Así hay gente que cuando llega a un lugar él piensa que tienen que salir a recibir, y cuando llega lo primero que tienen que darle un vasito de jugo, un vaso de Coca-Cola, porque llegó Julanito, porque llegó Julanita. No, mi amado. Muchas veces Dios va a permitir que tú llegues a un lugar y ni te digan buenos días, que ni te saluden, que ni te brinden agua. Muchas veces Dios lo va a permitir. ¿Sabes para qué? Para ver cómo vas tú a reaccionar. ¿Qué vas a decir? No, yo llegué a esa casa y ni un vasito de agua me dieron. Yo llegué ahí, mira, ni siquiera me miraron, ni siquiera me saludaron. Y Dios te va a decir: ¿y tú te acuerdas cuántas veces tú has hecho lo mismo? Porque es que a nosotros no nos gusta que nos hagan lo que nosotros hacemos. A nosotros no nos gusta que nos traten como nosotros tratamos. Porque nosotros tratamos mal y queremos que nos traten bien. Nosotros tratamos mal y queremos que nos traten bien. Atendemos mal y queremos ser bien atendidos. Ese era Naamán. Naamán llegó, yo pensé que el profeta iba a salir y me iba a recibir. Aleluya. Pero el profeta le mandó a decir con el criado: ve y dile que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces
le ofendió, le dio duro. La palabra del profeta le dio duro a Naamán. Porque las cosas cuando vienen de parte de Dios nos va a doler, nos va a dar duro. ¿Sabes por qué Dios te da duro? Para que tú aprendas. Porque somos tercos. Dios nos está hablando, nos está diciendo las cosas, pero nosotros vamos por otro lado. Por ahí no, es por aquí, no, es por acá. Que muchas veces queremos saber más que Dios. Y Dios nos está diciendo, no, es que así no me puedes servir, con ese corazón, con lo que tienes ahí, no me puedes servir así. Pero es que yo soy así me hicieron mis papás, así nací, yo soy así de esa forma, yo hablo así, yo pienso así. Pero Dios te dice en esta noche, si tú no cambias, no me puedes servir. Si no te dejas moldear por mí, no me puedes servir. Si no dejas que yo haga parte en tu corazón, no puedes servirme. Podemos engañar al hermano, a la hermana de la iglesia, al pastor. Lo podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Aleluya. Y si fuera poquito, muchas veces la cogemos con el predicador. Amén. Muchas veces la cogemos con el predicador. Otra vez el hermano Rey. Otra vez el hermano Rey. El hermano Rey predica muy duro, muy fuerte. El hermano Rey le gusta dar mucho palo. Pero yo les vengo a decir en esta noche, a mí la palabra por ningún lado me enseña que la palabra de Dios es palo. ¿No? Y si quiere se lo dejo de tarea en esta hoy. Y le doy 5 años para que usted me busque donde dice la Biblia que la palabra es palo. A mí la palabra me enseña y dice que esta palabra es medicina. Eso sí es medicina. Que esta palabra limpia. Y si la palabra es dura y te da duro, examínate. Lo que Eliseo le estaba haciendo con Naamán es: examínate, Naamán, examínate, ¿cómo estás? Aleluya. Tenemos lepra y queremos servirle a Dios. Tenemos lepra y queremos adorar a Dios. Pero Dios dice: no, con lepra no. Primeramente tienes que ir al Jordán y lávate en el Jordán. Aleluya. Y Naamán dice: ¿es que acaso en Damasco no hay ríos mejores que el Jordán, en el cual yo me puedo zambullir y ser sano? Él creía que el poder lo tenían las aguas. No, el poder no era de las aguas, era una enseñanza que Dios le estaba dando a Naamán. Aleluya. Que lo que tú miras como inservible, lo que tú rechazas, lo que tú crees que nunca va a servir, es lo que Dios utiliza, aleluya, para decirte a ti que para Él nada es imposible. Que Él no hace excepción de personas. Bendito Dios. Naamán despreció las aguas del río Jordán. ¿Y es que acaso en Damasco no hay aguas mejores que esta, en la cual yo me puedo ir ser sano?
Así muchas veces nosotros creemos que la unción y el poder lo tiene el hombre. La unción y el poder no es del hombre. La unción y el poder es del Dios eterno de los cielos. Aleluya. Por eso es que cuando yo canto cae la gloria. Cuando yo oro, los demonios se van. Es decir que yo. Ese yo no cabe aquí. Aquí el que cabe es Jesucristo. Si Él no está aquí, en vano estamos nosotros hoy aquí. Si Él no lleva la obra, en vano estamos nosotros trabajando. Eliseo le tuvo que enseñar a Naamán, aleluya, a bajar su orgullo. Si no vas a las aguas del Jordán, tú verás. Así nos dice a nosotros el Señor. Si no vas a lavarte a las aguas del Jordán, toma tú la decisión. Si quieres seguir así, si quieres seguir llevando esa vida, tú tienes la decisión. Dios no va a decidir por ti. Ni Él te va a tomar y te va a zambullir en las aguas a la fuerza, no. Tú mismo tienes que decidir y ir a las aguas. Porque las aguas del río Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Alabado sea Cristo. ¿Qué había en las aguas del río Jordán? ¿Qué había en las aguas del río Jordán? ¿Qué había? Agua. ¿Qué había en el río? Agua. ¿Por qué fue sano Naamán? ¿Por las aguas o por la misericordia de Dios? La misericordia de Dios. Pero una enseñanza le estaba dando el mismo Dios a Naamán. No desprecies, no desvalores, no te quejes, porque a veces desvaloramos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo desvaloramos, mi amado. No atesoramos, no le damos gracias a Dios por lo que Él permite cada día en nuestras vidas. No importa, mi amado, si tienes nevera y abres la nevera y no hay nada, no importa, tú alaba a Dios. Dale la gloria a Él. Porque la palabra dice que Él es nuestro proveedor. Clámale, pídele y Él te suplirá. Aleluya. Dios es el que toca el corazón del que Él quiere para que te bendiga. Y Él puede tocar el corazón de los Naamanes para que vayan a tu casa y te bendiga. Ese es Dios. Y se enojó Naamán. Escuche. Naamán se enojó. Se puso furioso. Se puso furioso Naamán cuando el profeta Eliseo mandó a su criado a decirle que fuera a las aguas del Jordán y se zambulliera 7 veces. Porque si hay algo a nosotros que no nos gusta, mi amado, es que nos toquen la herida. Si hay algo que a nosotros no nos gusta, es que nos toquen la herida. Ay, ay, ay. Ay, 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 cuidado, ponen el dedo en la herida. Nos enfurecemos. Matamos y comemos del muerto. A su nombre, gloria. Sí, cuando nos dan ahí en el puntico que a nosotros nomás nos duele. Ay, Señor. Es como cuando salimos a la calle y nos pisan ahí precisamente donde tenemos el uñero. Y nos tropiezan ahí. Y cuando nos tropiezan lo miramos así, lo abrazamos. Ay, gracias por acordarme que tenía un uñero en el pie. Lo miramos así, queremos cogerlo y... Si Cristo no estuviera en mi corazón, ya otra cosa hubiera sido.
Su nombre es gloria. ¿Verdad? Si Cristo no tuviera en mi corazón, otra hubiese sido la historia, ¿oíste? No fuera yo el que fuera para la clínica, ahora fueras tú el que viera yo para la clínica. Santo Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, mi amado. Dios es tan precioso que nos ama tanto, que por amarnos tanto nos tiene que dar duro donde más nos duele. Porque el Padre que ama, corrige. El Padre que ama, corrige. El Padre que no corrige, ese no te ama. Le importa poco. Pero ahí estaba Naamán. Y tuvo que decirle un sirviente de Naamán, decirle, pero oye, pero mi señor, si lo que el profeta te está mandando a hacer es que vayas a las aguas y te zambullas, eso no es nada de otro mundo. Intenta, pruébalo. Así hay gente, mi amado, dentro y fuera de la iglesia, que tienen que estar empujándolo, que tienen que estar diciéndole vamos, que tienen que estar diciendo inténtalo nuevamente. Hoy no se pudo, hoy no pasó, hoy no sucedió, pero vamos nuevamente a intentarlo para ver qué pasa, qué sucede. A su nombre, gloria. Tuvo que decirle, amado, los sirvientes, oiga, mi señor, inténtalo para ver qué pasa. Para que este hombre pudiera entender y hacer, fue a las aguas del río Jordán. Yo me imagino a Naamán, se metió la primera vez y salió revisándose. ¡Ay, no pasó nada! Ese profeta es embustero. Porque muchas veces venimos a la iglesia y nos dan una palabra y cuando llegamos a la casa ya queremos encontrar que la palabra hizo efecto. Así te dice Jehová. Tu esposo, tu casa, tus hijos le servirán a Dios. Y llegamos a la casa y queremos encontrar al esposo encorbatado, a los hijos con saco y chaqueta. Vamos para la iglesia, mamá. Vamos para la iglesia, papá, porque me dijeron en la iglesia que ustedes iban a servirle, que ustedes eran los predicadores, que tú ibas a ser el pastor de la iglesia. Pero no nos acordamos, mi amado, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y aunque Dios te lo haya dicho, no va a ser mañana. ¿Sabe cuándo Dios lo va a hacer? Cuando tú cambies. Cuando tú estés capacitada, cuando tú estés preparada. A su nombre. Aunque la palabra haya sido enviada a tu casa, Dios primeramente quiere trabajar contigo. Cuando Dios te dice el Señor, o el Señor te dice voy a hacer grandes cosas con tu familia, pero tú metes a tu esposo, a tus hijos y tú te sales. No, no te salgas porque la cosa es contigo primero. A su nombre. Y escuchó Naamán la voz de su sirviente, pero no la del profeta. Así hay gente, mi amado, que desprecia el consejo dentro de la iglesia, pero le presta el oído a los de allá afuera. Así hay gente. Aleluya. Que le presta más, mi amado, atención al de afuera que al de adentro. Pero fue y lo hizo. Se zambulló la primera vez, la segunda vez y nada pasaba. Me imagino a Naamán, yo vine a perder tiempo aquí. Y me imagino a los sirvientes, pero Señor, son 7 veces. No, pero es que ya van 3 y no pasa nada. No, que son 7, no son 3. Va la cuarta, va la quinta.
y va a la secta y veo a Naamán diciendo: no ha pasado nada, vámonos. No, falta una sola. Y cuando fue y cumplió lo que le había dicho el profeta, a la séptima vez, aleluya, Dios hizo el milagro. Bendito sea el Señor, aleluya. Hoy te vengo a decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios caerá sobre ti, descenderá sobre tu casa, descenderá sobre tu familia, pero tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Yo me imagino a Naamán la séptima vez cuando salió, aleluya, y dijo: milagro, el milagro, recibí el milagro, pasó lo que dijo el profeta. Aleluya. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice se cumple. ¿Y quieres conocer la voz del profeta? ¿Quieres saber cuál es la palabra del profeta? Cuando el profeta te dice: así dice el Señor, y se cumple, es la voz de Dios. Pero lastimosamente en estos tiempos muchos profetas falsos, hablando lo que Dios no ha dicho, diciendo lo que Dios no ha mandado, profetizando lo que Dios no ha revelado. Y eso es lo que la gente persigue. Eso es lo que la gente busca. Aleluya. Pero Naamán entendió, fue, obedeció y recibió. Hay que escuchar, activarse a hacer, pero también obedecer. Y lo que menos nos gusta a nosotros es la obediencia. Ay, ay, ay. Lo que menos nos gusta a nosotros es la obediencia. Somos más rebeldes y desobedientes que qué sabe. ¿Vive o no vive? Se necesita obediencia para recibir lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, con nuestra casa y nuestra familia. Amén. Si no hay obediencia, no hay nada. Si no nos zambullimos en las aguas del Jordán, no vamos a ver el milagro. No vamos a ver el milagro. Si no hacemos lo que Dios hoy nos está enseñando, nos está hablando, nos está diciendo, no vamos a ver el milagro. No vamos a ver el milagro. Tenemos que soltar lo que Dios está diciendo que tenemos que soltar. A su nombre gloria. Dios vive. Dios es bueno. Colócate sobre tus pies en esta noche.